Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy muy contento de contar con tres amigos que son especialistas, que son investigadores, que son recién egresado Martín del doctorado. Hola Martín, ¿cómo estás? Ya un recurrente aquí en el canal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, es Nayeli, que también ella es, pues, recién terminaste tu estancia postdoctoral por acá en Filosófica. Hola. Hola. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, tiene ya un año más o menos que acá. Y Cristian, hola Cristian, que también está por acá en activo, ¿no? En tu estancia postdoctoral. Sí, así es. Pues bien, en esta ocasión quiero pues aprovechar que estoy con ellos para poder hablar de nuevo de filosofía antigua por acá en el canal. Y pues los tres estudian filosofía antigua, sin embargo estudian cosas como muy diferentes y que sin embargo me parece desde mi perspectiva que hay lugares comunes, lugares interesantes en los que se juntan los intereses que los tres han investigado. Por ejemplo, creo que cuestiones epistemológicas, ontológicas están ahí entreveradas en sus investigaciones y me gustaría iniciar con una de las preguntas que tengo preparadas para los tres, que son estos tres grandes conceptos o términos que se usan en la filosofía actual, que son esto de ser, realidad y existencia, que han atravesado la historia de la filosofía estos términos y que pues incluso podríamos decir sin muchos temores a equivocarnos de que devienen, en el caso de la filosofía occidental, devienen del mundo griego, ¿no? Del mundo de la filosofía antigua. Entonces, sin embargo, debido a que las traducciones en ese sentido han sido como muy interesantes, muy libres, ¿no? Es decir, estos términos terminan traduciendo a veces conceptos griegos muy diferentes y con implicaciones muy diversas. Y quisiera empezar por acá, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que deberían ser o que han sido las tendencias de cómo se traducen o suelen traducirse desde sus perspectivas, desde los autores que ustedes trabajan, desde qué términos se traducen estos tres conceptos, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con el término ser, realidad y existencia, ¿no? Obviamente esto implica un enorme reto, pero creo que se puede empezar por acá. Vamos a empezar con la palabra ser. No sé, Cristian, ¿quieres iniciar? ¿Qué te parece esta palabra y cuáles crees que puedan ser los orígenes o los términos que suelen ser traducidos con esta palabra? Pues mira, yo te hablo del estoicismo, que es de lo que yo sé, ¿no? Claro. Pero pues mira, en el estoicismo está esta cuestión de que, a diferencia, digamos, de la tradición, ¿no? Platón, en los estoicos tenemos una metafísica completamente fisicalista, por usar el término actual, pero el término más apropiado sería corporalista, ¿no? Porque ellos piensan que lo único que existe, lo único que es y lo único que es real son las entidades corpóreas y definidas en términos físicos como objetos que ocupan un lugar en el espacio tridimensionalmente. Y ahí en el caso estoico está como, se resuelve el problema muy fácil porque todo se reduce a lo físico, ¿no? ¿Quieres decir lo que es cuerpo? Exactamente. ¿Eso es lo mismo que decir lo que es materia? ¿Materia y cuerpo dirías que son equivalentes? ¿O? Mira, no precisamente, porque a diferencia de los estoicos que estaban peleados en ese entonces con los epicuros, en el epicureísmo sí está esa intención de la materia, de los átomos. Ellos tienen esta noción de cuerpo que suena muy raro para nosotros, pero nosotros pensamos, pues cuerpo tiene que ser materia, ¿no? No tienen esta idea como reduccionista de que hay una materia básica que configure todos los cuerpos. Los cuerpos son algo más que materia, vaya. Okay. No es la pura materia, sino son más cosas no materiales.
pero todas al final del día constituyen una cosa llamada cuerpo, ¿no? O sea que podría darse el caso de un cuerpo inmaterial, que es lo que estás diciendo. Pues mira, es que estas distinciones al final del día son puramente lógicas, ¿no? O sea, podemos distinguirla en el lenguaje y los estoicos sí hablan de una materia informe, incualificada, que ciertamente no la vas a encontrar ahí en el mundo, en las entidades, pero lo que sí vas a encontrar son siempre cuerpos que están constituidos de materia, y no quiero decir forma porque esto ya es meter mucho aristotelismo allí, sino ellos hablan de unas propiedades peculiares que constituyen los objetos, que no es lo mismo que forma, pero que le dan esa cualificación a la materia, ¿no? Okay. Pero claro, no se puede reducir toda materia, sino a cuerpos, que son estas cosas más complejas, ¿no? Que de hecho hay cosas ahí medio raras, ¿no? Que dicen que es como de que todos los cuerpos están constituidos de materia y Dios, una cosa así. A ver, ¿cómo? De hecho, esta idea de que hay aspectos como anímicos o alma en los cuerpos, y que todo el universo, todo el cosmos tendría estas dos partes, digamos. Y acá tengo entendido que el alma no sería algo inmaterial, sino algo, más bien no sería algo incorpóreo, sino más bien algo corporal. Exacto. Eso es a lo que te referías un poquito también, asumiendo una diferencia entre cuerpo y materia, ¿no? Porque el cuerpo tendría que componerse también de algo más que materia, ¿no? Sí, en el caso del estoicismo, el alma es un cuerpo. Exacto. Resuelve muchos problemas en cómo causalmente se conecta el alma y el cuerpo físico, pues. Pero sí, realmente esa es un poco la... Y bien, ¿cómo traducirías entonces ser? ¿Cómo? O sea, ¿desde qué palabra traducirías tú que usen, o qué término que usen los estoicos usarías tú en nuestras palabras? Esta palabra se traduce como ser. Bueno, en el caso de los estoicos, simplemente el verbo toon del griego es ser, realidad, existencia, ¿no? Okay. Entonces, o sea, ¿esos tres? Ok. Sí, yo diría que sí. Ya, muy bien. Ahora, una cosa que sí quisiera agregar, y es que se dice que los estoicos no eran corporalistas brutos, por así decir, no eran los gigantes del sofista de Platón, sino que hay algo más allí. Ellos piensan que hay otras entidades que no existen, dicen ellos, sino que subsisten, pero esta subsistencia se define como cosas que dependen de cuerpos. Un ejemplo, el tiempo, dicen. El tiempo subsiste, no existe propiamente, sino que subsiste como la medida del movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, al final del día, o todo se reduce a cuerpo o es cuerpo. Muy bien. Entonces, o sigo más bien contigo, Nayeli. ¿Qué opinas tú de esto? En el caso, tu tesis, por ejemplo, que tratas específicamente de Heráclito y Parménides, me interesa mucho cómo traducirías estos términos desde los términos griegos de Parménides y Heráclito, ser, existencia y realidad. ¿De dónde traducirías cada uno? Bueno, es que creo que uno da por sentado que estas cosas estuvieron desde siempre en la filosofía griega, ¿no? Pero para empezar, en Heráclito, en Parménides, en la mayoría de los presocráticos, no está este término ni siquiera de filósofo o de filosofía, ¿no? Sino que es una nueva forma de investigación que se está apenas iniciando y, pues sí, en ese tiempo se va consolidando, ¿no? Pero entonces tampoco hay un vocabulario filosófico ya dado. Ellos comienzan a establecer este vocabulario de tipo de que va a ir configurando la disciplina que es la filosofía, ¿no? Entonces, en efecto, como decías, estos cuestiones de ser y de existencia, pues sí, en la filosofía occidental tienen su raíz en la filosofía griega antigua, y creo que el lenguaje es una cosa determinante para el desarrollo de la filosofía, ¿no? En ese sentido, la lengua griega tiene este verbo que es el verbo eimi, ¿no? Del que ya habló Cristian, que en principio no tenía este valor de existencia, ni de ser, ni de nada, ¿no? El verbo ser, así como en español, es un verbo copulativo en principio, y esa es su finalidad primordial, sobre todo en la épica, bueno, en la
en el pensamiento arcaico, en la épica podemos ver ese uso. Hay trabajos muy desarrollados. Kant tiene un trabajo sobre el verbo ser en la épica, donde justo da cuenta de que no hay este sentido de existencia, ¿no? Sino que solamente sirve para unir un sujeto con un predicado nominal, ¿no? Me interesa saber cómo le hacen, digamos, con qué criterio dicen no aparece. Es decir, ¿habría una forma del verbo que dijeras tú, este es existencial? Por ejemplo, me imagino los juicios de segundo adyacente, estos que dicen, esta planta es... Y detenernos ahí implicaría que estuviéramos usando el verbo ser no de una forma copulativa, sino existencial. ¿Es algo parecido? ¿Sí? Que no hubiera un predicado nominal, ¿no? Que la planta es, la planta existe. Y podía haber estos usos, por ejemplo... O sea, en Homero no existen estos juicios. Hay una frase de los dioses inmortales que es con el verbo eimi, justamente, ¿no? Los dioses que siempre son es en realidad, ¿no? Y parece que este sentido existencial más bien viene de un sentido que tenía el verbo eimi, que era casi equivalente a vivir, ¿no? O sea, los dioses no es que sean eternamente, sino que viven siempre, ¿no? Viven de manera constante y continua. Y a partir de ese sentido que era usual en la lengua griega natural, se empiezan a desarrollar estos sentidos. En este sentido... que es equivalente al vivir, empiezan a ver, por ejemplo, Parménides, hay otro sentido del verbo ser que es como existencial, ¿no? Que él empieza a explotar. Quizá él no lo ve todavía ya como de existencia, pero empieza a desarrollarlo porque empieza a notarlo. Está este sentido veritativo que lo encontramos mucho en los diálogos de Platón, cuando cuando Sócrates hace una pregunta, ¿y entonces tú creerías que esto es así y asado? Y el otro dice, esti, ¿no? O sea, que está diciendo es verdad lo que dices. ¿Y qué quiere decir es verdad? Que coincide con la realidad. Entonces este verbo, eimi, va adquiriendo esos sentidos, ¿no? No de ser, sino más bien también de coincidir con la realidad. Entonces estos sentidos que nos mencionabas de ser, de existencia, de realidad, son cosas que ellos no distinguían, ¿no? En un principio, y que poco a poco en estos usos lingüísticos van descubriendo y van explotando y va saliendo toda esta discusión filosófica sobre la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, en Parménides, y bueno, creo que en general en los presocráticos, así como en los estoicos, pero en circunstancias distintas, la realidad está anclada a una materialidad, ¿no? No, la realidad. A la física, ¿no? A la física, ¿no? Todo se explica en términos físicos, en términos materiales, y en ese sentido, pues la realidad es material, ¿no? Incluso con Parménides, ¿te dirías esto de que Parménides sería algo así como un físico? Yo diría que sí. O sea, yo diría que aún en él puede haber como interpretaciones donde se pueda ver esto de... Creo que como Aristóteles dice, o sea, en Parménides hace dos distinciones. Una como de definición, es decir, que es algo que no podemos alcanzar como la realidad ontológica última, pero esa realidad ontológica última que quizá los hombres o los seres humanos no podemos alcanzar, no quiere decir que no sea física, solo que nosotros somos incapaces de entender, ¿no? Esas explicaciones físicas. Pero yo no diría que él está pensando ya en otro plano que no fuera material, ¿no? En algo diferente, en algo no material. Sí. Y bueno, Martín, ¿qué te parece este asunto de, cómo en Aristóteles? Creo que ya ahí en Aristóteles alcanzamos un lugar o un... No, ahorita te lo paso si quieres. Sí. Pero bueno, si alcanzamos un lugar en donde ya hay un esfuerzo terminológico, incluso hasta un diccionario tenemos en las obras estas de Aristóteles, en el libro quinto de la Metafísica. Entonces ya hay más interés terminológico, de ser precisos, de construir términos y demás. Y con ese esfuerzo teórico que hace Aristóteles por establecer estas distinciones terminológicas, ¿cuáles dirías tú que serían los términos como que más interesantes para traducir estas tres? Ser, existencia y realidad. Sí, bueno, sin duda Aristóteles ya un poco
usa todas estas decisiones que Nayeli estaba diciendo ya, de alguna manera creo que le llegan un poco más consolidadas, y Aristóteles sin duda tiene este interés que creo que no estaba en Platón, o al menos ya tenía el trabajo ya hecho, dices. No, al menos ya no tenía que estar diciendo voy a usar este término, el verbo eimi, por ejemplo, en sus diferentes derivaciones para decir esto, ¿no? Ya había un trabajo y lo había en Platón, ya estaba. Lo que sí creo que es algo que tiene Aristóteles es cierta consistencia terminológica. Y digo cierta porque a pesar del libro Delta y a pesar de la expectativa de que él hace acuñar unos ciertos términos técnicos, uno esperaría que siempre sean claros y que el uso sea constante y consistente, y no lo es, ¿no? Aristóteles tiene siempre sus lados oscuros que uno no logra entender exactamente qué está pensando. Yo creo que en general los verbos, las derivaciones del verbo eimi que Aristóteles utiliza están dirigidas a estas sutiles diferencias entre ser, existir y ser verdadero o falso. Tiene todo este trabajo sobre lo que significa lo que es, aquellas cosas de las cuales podemos decir que son, y trata de mostrar que hay diferentes sentidos en los que las cosas son, ¿no? No uno que se reduzca a los demás, sino la idea es que sean distintos entre sí, y hay un esfuerzo de parte de Aristóteles por distinguirlos. En general, creo que en la filosofía griega, cuando nosotros traducimos por ser o por existencia, y yo diría que incluso por realidad, estamos pensando en el verbo eimi y sus derivaciones. En Aristóteles hay una palabra clave que nosotros traducimos como substancia, que a veces, por ejemplo, en algunas traducciones de Platón particularmente, he encontrado como la realidad de tal cosa, que es usía, que es un derivado del verbo eimi, ¿no? Es un uso más. Creo que esta vez sí Aristóteles intenta hacer un uso técnico. Usía significa algo puntual en la obra de Aristóteles, y Aristóteles en eso trata de ser consistente y más o menos siempre lo utiliza. Pero yo diría que sí, que el verbo eimi es la clave para tratar de irnos cuando estamos haciendo traducciones o leyendo del griego. Siempre está la pregunta de: ¿es suficiente con nuestras intuiciones filosóficas para traducir el verbo como existencia o como ser? Por ejemplo, hay un debate muy interesante en Aristóteles y creo que también en Platón sobre este tipo de frases, ¿no? La planta es. La planta requiere algún tipo de completud. Aristóteles diría, las plantas y además todas las cosas que son en cierto modo de ser son haplos, son simplemente. Entonces uno dice, claro, uno podría decir, ok, existen, pero las otras cosas también existen. ¿Por qué hacer claro que estas cosas son en sentido absoluto o son simplemente? Tal vez porque se necesita o podría haber un complemento que no está poniendo Aristóteles a ese verbo ser, a ese predicado que nos está diciendo, pero de alguna manera se entiende, son absolutamente porque son de un modo especial. Debemos traducirlas como existen, y bueno, y las cosas que no son simplemente no existen, no, Aristóteles diría existen. Pero hay algunos términos que me interesan porque, bueno, el que normalmente se traduce como ser, ¿no? En el propio inicio del libro cuarto, ¿no? El ton. Pero luego tienes el einai, ¿no? ¿Cuál dirías tú que sería la distinción ahí que podría o cabría hacerse entre? Porque a veces ambas se traducen, en la metafísica al menos, como ser. Sí. Entonces, ¿hay alguna diferencia que tengamos que tener? Yo creo que la clave ahí está en el griego, ¿no? Yo creo que cuando Aristóteles utiliza el ton, yo creo que está queriendo indicar que son cosas que son, ¿no? Cosas a las cuales están siendo, digámoslo así, ¿no? De hecho, es un participio, ¿no? Debería tal vez traducirse así. Claro, el verbo eimi en general es una cópula, entonces en diferentes momentos depende de un contexto. A veces Aristóteles utiliza el to einai, que yo creo que sí es más adecuado traducirlo como el ser, y a veces Aristóteles dice el ser de las cosas. O el tiesti, estas otras expresiones. Claro, el tiesti, por ejemplo, el tiesti es un buen ejemplo. El tiesti es una pregunta con el verbo ser, ¿qué es? ¿No? Y claro, y uno lo que va entendiendo a la hora de trabajar Aristóteles es que ese tipo de usos que Aristóteles va acuñando, el ton, el toeina y el tiesti, empiezan a tener como un peso propio, ¿no? Ya uno no puede simplemente traducirlas igual porque las usa en diferentes momentos. Yo diría así, como básicamente lo que es, lo que está haciendo, el toestin, el ser de algo, por ejemplo, cuando uno quiere decir qué es exactamente lo que es una mata, bueno, debería decir el toestin de la mata, el ser de la mata. Y el tiesti, por ejemplo, puede ser eso, ¿no? Cuando se quiere referir a aquello que es. ¿Qué es eso que está en la mata? Son muy cercanos entre sí, pero yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo en la traducción por mostrar las diferencias. ¿Y de dónde traducirías realidad?
O sea, esta palabra, ¿de dónde la sacarías? Por ejemplo, ¿cuál crees que sería un equivalente relativamente adecuado? ¿O no la usarías para traducir del griego? Porque ese es otro asunto, ¿no? Algunos consideran que no es correcto usarla para traducir algo del griego. Sí, o sea, yo no tengo así una palabra que yo diga, esta palabra es la que queríamos traducir por realidad. En general, yo creo que Aristóteles no está muy preocupado por distinguir entre las cosas que son reales y, digamos, las cosas que son reales. Habría que ir por ejemplo, al de Interpretazione, ahí tiene tal vez alguna discusión sobre eso. Pero yo creo que el verbo ser le basta para ese tipo de cosas. Te contaba, estaba revisando hace poco la traducción de La República y todo el tiempo que hablaban de realidad era usía. Okay. Entonces, claro, uno dice, bueno, de pronto tiene sentido, ¿no? La realidad de la cosa es aquello que da o explica que la cosa es. Pero así como una palabra que yo te diga, esta palabra, no sé, yo al menos no me siento capaz de decir, esta palabra es la palabra para realidad. Creo que las cosas que no son las cosas que Aristóteles diría que son irreales y basta con decir que son, que de alguna manera están siendo para decir que son reales. Creo que eso va un poco en contra de nuestra, de cierta, sobre todo como cierta intuición prefilosófica que nosotros tenemos de, por ejemplo, la realidad es lo que se ve, ¿no? Y Aristóteles diría, no, hay cosas que no se ven, que son reales y que tienen ciertas características. Por ejemplo, las cosas que son en potencia. No son, pero son de un modo particular y son reales por ser un modo particular. Pero me diría, no, bueno, pero eso no es. Que de hecho, ese es literalmente el título del capítulo 3, ¿no? Del libro 9. Las potencias o la realidad de las potencias, algo así en contra de los megáricos. Claro, creo que esa es esta cuestión. La idea es que las cosas que son todavía en potencia son, ¿no? Bueno, quisiera entrar ya en materia. Yo puedo decir algo. Claro, es que, por ejemplo, en Parménides yo pensaría que no hay como tal el ser, sino la realidad, ¿no? O sea, él no está pensando todavía en ese sentido de existencia tan sofisticado, sino en lo que es real, ¿no? O sea, ese toeon, que creo yo que en Parménides es equivalente al toeinai, lo está usando como la realidad es y no puede no ser, ¿no? O sea, lo que es real es y no puede no ser. O sea, y la realidad es verdadera y no puede no ser verdadera, ¿no? O sea, ese ser es como el estado de cosas dado. Todas las cosas que son. Todas las cosas que son. Nosotros diríamos las cosas que son reales. Exacto, ese toeon es lo que es el estado de cosas, que es el único estado de cosas que existe, que es real. Que es, de la que vale la pena hablar, pensar, etc. Exacto. Entonces creo que ahí, por ejemplo, en Parménides, yo vería en ese verbo eimi más este sentido de realidad que este sentido más sofisticado de existencia, que no creo que todavía esté tan desarrollada esta pregunta, ¿no? De hecho, en Aristóteles, en la discusión especializada de Aristóteles, hay una gran discusión sobre si existe, que hoy usa la misma palabra, si la existencia es un concepto que a Aristóteles le interesa o que desarrolle, ¿no? Hay quienes creen que no, y que los que traen la palabra existencia son los traductores latinos que tienen, ahí sí distinguen ser de existir, ¿no? Y el existir empieza a tener un valor filosófico ya muy posterior. Porque creo que para el griego la pregunta no es si algo existe, sino simplemente si algo es real o si algo es. ¿Y qué podemos decir sobre eso? ¿Qué es? ¿Cómo hacemos jerarquía sobre eso? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo discutimos? No tanto si existe o no existe, que creo que es una preocupación distinta. Al menos yo lo entiendo distinta. Más de otro periodo histórico, ¿no? Digamos. Pero bueno, quisiera entrar ya en materia, Cristian, y hacerte una de las preguntas que me surgieron al leer tu trabajo. Es, bueno, en general, explícanos así a grandes rasgos qué es esto de la representación cognitiva, que es el elemento central de tu trabajo de tesis. Y pues hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero primero en general, ¿cómo nos explicas qué es esto de la representación cognitiva y por qué es interesante? ¿Por qué es un problema dentro del estoicismo? Y no sé, a ver, explícanos. Y si son reales. No sé. Es que esa es una de las preguntas que te quiero hacer. ¿Es esa representación cognitiva, eso que tengo yo en mi mente, es un cuerpo? Con base en lo que habías dicho hace un rato. Pero bueno, adelante. Sí, vale. Mira, aquí sí ya estamos en un terreno no más familiar para mí. ¿Cómo definiría yo una representación cognitiva? Este es el concepto central de la epistemología estoica. Es la pregunta acerca de cómo conocemos, ¿no?
Entonces los estoicos tomaron este concepto que parece ser que ya estaba en el Teeteto de Platón, que es el de fantasía. Que una traducción que a mí me gusta más que otras que se han planteado como impresión o como apariencia, es más bien representación, ¿no? Entonces tienes un estado mental, eso es una fantasía, es una representación, un estado mental que representa el mundo, ¿no? Como siendo de cierta manera. El mundo se te y se te presenta, se te aparece de cierta manera, ¿no? Entonces, pues claro, no siempre el mundo se nos aparece tal como es en realidad. Entonces hay diversos tipos de representaciones, algunas son falsas simplemente, hay otras que son verdaderas, pero luego hay otras que son verdaderas pero que además tienen cierta propiedad que podemos discutir después cuál es una propiedad que hacen que estas representaciones sí nos den conocimiento del mundo externo. Entonces la idea de la representación cognitiva surge como cuál es el tipo de estado mental a través del cual podemos captar la realidad tal cual es, y es la representación cognitiva. ¿Sería algo así como una especie de tecnificación de lo que entendemos por pensamiento? Es decir, ¿qué hacemos cuando estamos pensando? Es decir, ¿no estamos haciendo representaciones cognitivas? ¿Es eso? ¿O hay cosas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que no son representaciones cognitivas? Mira, lo que pasa allí es que los estoicos podemos verlos como unos antecesores de una concepción de la mente que hoy en día es la más común, la más aceptada, que es esta teoría llamada representacionalista de la mente, o algunos también le llaman teoría computacional de la mente, ¿no? Que es esta idea de que todos nuestros estados mentales son representaciones que poseen información. Entonces, cuando pensamos, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si estamos haciendo una inferencia, estamos conectando representaciones para deducir otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad todos los estados mentales son representaciones para los estoicos. Las creencias, los deseos, las percepciones, todos son de alguna manera representaciones en algún sentido. Entonces, es el concepto básico de lo mental, ¿no? Diría. Ajá. Y vuelvo con la pregunta que te hacía antes de que iniciaras. La cuestión de los cuerpos. Como decías en un inicio, los estoicos creen que no hay nada que no sea cuerpo. Uh-huh. Entonces, con base en eso, una representación cognitiva tendría necesariamente que ser un cuerpo. Uh-huh. ¿Pero es así? Bueno, matizando un poco esta idea de que todo es cuerpo, en realidad podemos decir todo es cuerpo o afecciones del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que es una representación sería una afección, una disposición de nuestra alma que es un cuerpo. ¿Cómo se producen? De acuerdo con los estoicos, ellos eran fuertemente empiristas, ¿no? Entonces está esta idea de nada que esté en nuestra mente, y más bien todo lo que está en nuestra mente de alguna manera tiene que tener una base en la percepción o en lo empírico, ¿no? Entonces el origen de todo el pensamiento para ellos y de todas las representaciones es esta conexión causal entre los objetos corpóreos del mundo externo y nuestra alma, que también es una entidad corpórea. Se conectan los dos en un proceso causal y se produce esta afección, este efecto causal. Uh-huh. Y esas son las representaciones como estados, disposiciones, alteraciones también, uh-huh, dicen ellos, de nuestra alma, que es un cuerpo, ¿no? Pero entonces no son cuerpos. No son cuerpos, son afecciones del cuerpo. Ajá. Bien, y en ese sentido, pues quisiera que nos hablaras un poquito de esta definición de Zenón, que es la que usas como casi como la expresión, sí, ¿no? De qué es una representación cognitiva para los estoicos. Asumo que piensas que esa es una de las definiciones más completas, ¿no? De qué entender por representación cognitiva. Y ahí las dos preguntas que te las adelanto un poquito es, sí, que ya te las hacía fuera de cámara, que es esta idea de la primera frase que aparece, es la que se produce, que ya me llama a mí mucho la atención la palabra producción ahí, y luego a partir de lo que es, y también que ahí el ser, que se traduce de una manera específica, de un término específico que no es el toón que estábamos discutiendo ahorita, sí. Y bueno, esas
Cuéntanos qué es esta definición y por qué es interesante y estas dos preguntas que te comento. Bueno, ahorita me hacías la pregunta de por qué esto es filosóficamente interesante y sabemos por lo que para los estoicos esto es lo que nos va a dar conocimiento del mundo externo o de la realidad en general. La pregunta es, ¿qué tiene de especial? ¿Cuáles son las propiedades? Y ese es el debate. Hay una definición, como tú dices, el problema es que la definición tiene ciertas ambigüedades que dependiendo de cómo la leas te va a decir cosas diferentes, ¿no? Entonces algunos dicen, no, la definición la entienden de cierta manera, tal que la representación es una cosa que se produce, un estado mental que se produce por la afección de un objeto externo, ¿no? Otros van a decir, no debe interpretarse así, sino que es más bien nuestra mente captando estados de cosas no corpóreos en el mundo, ¿no? Que es como una conexión ya no directa hacia la realidad, sino mediada por el lenguaje, ¿no? Porque los estados de cosas son proposiciones lingüísticas, entonces hay toda una discusión, hay toda una discusión sobre qué es una representación cognitiva, qué hace, y bueno, el verbo que mencionas ahí, bueno, la expresión es el tohiparjon, que es, claro, traducirlo como es una forma neutra de decirlo porque ahí puede significar muchas cosas, ¿no? Algunos han pensado, y es lo más común, que es sinónimo del toón y que debe traducirse como lo que existe, ¿no? Sin embargo, es complicado porque en los textos estoicos encontramos que ese tohiparjon aparece también en un sentido veritativo como lo que es el caso o lo que es verdadero. Hay otros que han visto que ese toón significa lo que es presente, parece ser que es una forma del verbo hiparjon que aparece en algunos textos clásicos de algo tohiparjon es algo que está allí a la mano, que está frente a mí, ¿no? Entonces este debate, ¿qué es lo que nos da una representación cognitiva? ¿Un estado de cosas que es el caso? ¿O es un objeto que existe? ¿O es un objeto que está ahí presente frente a mí, ¿no? Entonces es como la discusión. ¿Cómo se produce una representación cognitiva? ¿Qué es? Y lo último con esto de la producción es justo la cuestión, ¿no? De cómo se produce la representación cognitiva. ¿Quién es el agente, no? ¿Quién es el agente? Exactamente. Es muy fácil decir, decir qué es lo que existe es lo más fácil porque para ellos solamente las cosas que existen tienen poderes causales, ¿no? Entonces fácilmente pueden decir. Y siguiendo lo que nos has explicado, eso significa lo que es cuerpo. Exactamente, que es un cuerpo. Solo los cuerpos. Exactamente. Entonces nuestra mente, si no es un cuerpo, ¿sí? ¿Nuestra mente se puede entender como un cuerpo? ¿Tú crees eso? Sí. Entonces la mente puede producir cosas. Claro que sí. Entonces, si eso es así, podríamos asumir que las representaciones cognitivas son producto de nuestra mente y eso valdría para la definición de Zenón. No, porque justamente lo que ellos buscan es que esa producción, como dices tú, tenga como un correlato en el mundo externo. Sí consideran que la mente, ellos tienen toda una teoría sofisticada de cómo la mente puede producir también representaciones, pero ya esas no serían cognitivas, sino justo serían sueños o alucinaciones que la mente produce. No sería fantasía tampoco, ¿no? O sea, con este término que decías hace un rato. El término técnico de fantasía. ¿Estas representaciones cognitivas causadas solo por la mente serían fantasía o...? Eso es un debate interesante porque los mismos estoicos no se ponían de acuerdo. Parece ser que ellos pensaban que sí, que la fantasía es el género del cual hay unas que son cognitivas y otras no, que son las que la mente misma produce, pero encontramos en la obra de Crisipo una teoría que dice no, son estados mentales diferentes y estos que produce la mente por sí misma, ellos lo van a llamar fantasticón, que a veces lo traducen como lo fantástico o la imaginación. Entonces en él habría esta decisión. Una cosa son representaciones, otra cosa serían imaginaciones o fantasías puramente de la mente, ficciones de la mente. Pero quiero recordar, por eso te hacía la pregunta, que una vez en una sesión de este grupo de estudio que tenemos, decías algo así como que la fantasía implica el correlato, ¿no? El correlato, digamos, corporal de esta representación. Entonces no podría ser puramente mental. O estoy en...
La fantasía. ¿Podría ser solo producto mental? ¿Te refieres a la imaginación, a la que el alma misma produce? Ajá, exacto, estos sueños o cosas puramente mentales. O sea, en este caso, como te digo, los estoicos tienen esta teoría súper sofisticada de la cognición. Ellos lo que te dirían, porque son empiristas, lo que hace la mente es manipular las cosas que percibiste para crear cosas que no existen. Que no son, por ejemplo, dicen, una medusa, ¿qué es? ¿Has visto serpientes? ¿Has visto mujeres? Y tu mente en el sueño las mezcla y produce algo que no es real, ¿no? Una pura ficción, ¿no? Fantasma es la palabra que utilizan. Bien. No sé, ¿querías decir algo? No, ok. Pues paso contigo, Nayeli, que me interesa mucho hacerte varias preguntas. Me salieron varias preguntas de tu texto, de tu tesis, que tiene por título El lenguaje en Heráclito y Parménides, entre cognición y revelación de la realidad, ¿no? También por eso me llamaba mucho la atención ver cuál era tu idea sobre este término, realidad. Pero inicias en tu tesis diciendo algo que me llamó muchísimo la atención, que es, leo directamente, te cito, el lenguaje es al mismo tiempo origen y producto del pensamiento. Surge de la relación entre pensamiento y realidad y es, a su vez, el instrumento más idóneo para representar uno de los elementos de tal relación. Y acá, pues, yo cuando leí origen y producto del pensamiento, empecé con mis dudas. Justo quisiera que me hablaras de esto. Pues eso, porque luego las preguntas que quiero hacerte es lo que entiendes por logos en Heráclito, en Parménides y demás, que me interesa bastante. Pero esto, que es tu introducción, asumo lo escribiste luego de tus investigaciones, de tus lecturas. Sí. Y me interesa mucho qué estás entendiendo acá por origen y producto. Quería acabar. No hay que tomarlo tan en serio. Bueno, creo que más bien eso que escribí tiene que ver con mis orientaciones lingüísticas, porque yo soy seguidora de Saussure. Entonces creo que hay una relación indisoluble entre el lenguaje y pensamiento, ¿no? Entonces que uno no se puede dar sin el otro, esa es como mi postura en general. Y creo que de alguna manera en los primeros filósofos se ve esta relación, ¿no? Es decir, el lenguaje no había una preocupación por el lenguaje como tal en la filosofía griega arcaica, porque creo que ni siquiera había esta cuestión que se da ya en Platón de si el lenguaje es o no un instrumento idóneo para alcanzar la realidad, sino que se ve como algo que realmente representa la realidad, ¿no? En el caso de Heráclito creo que es muy claro con este concepto de logos que es fundamental en su propuesta. En el caso de Parménides, donde plantea una relación entre lenguaje, pensamiento y realidad. Entonces creo que en ellos no había esta cuestión, este cuestionamiento hacia el lenguaje de si había o no, si daba o no la posibilidad de alcanzar la realidad o el conocimiento de la realidad, ¿no? Los problemas que podíamos tener los seres humanos para alcanzar el conocimiento de la realidad eran otros y de otro tipo, ¿no? Es decir, que podíamos tener ciertas capacidades medio limitadas, pero que el lenguaje en general podía ser capaz de revelarlo, ¿no? Okay. Pero, y bueno, en Heráclito, cuando tú lo explicas ya en tus conclusiones, de hecho dices algo como que, bueno, te cito directamente. Ay, no me cites porque dices, me vale para Heráclito, realidad y lenguaje se funden en un mismo concepto. Asumo que este es el de logos, ¿no? Este concepto. Sí, exacto. De tal suerte que el logos consta de un nivel ontológico, epistemológico y fenomenológico, y el lenguaje participa directamente de los dos últimos. La realidad se expresa a sí misma en forma de mensaje verbalizado. Ahí termina la cita. Sí. Eso sí lo sostengo todavía. Okay. No, bueno, explícanos, o sea, esto de realidad y lenguaje y cómo es que se funden en este concepto de logos. ¿Qué es logos para Heráclito en general? Y por qué ahí están como fundidas estas dos cuestiones que parecería que en la historia de la filosofía luego no vuelven a unirse nunca. Sí. O sí, ¿no? Porque justo lo que te quería decir es que las teorías constructivistas de la segunda mitad del siglo XX en general asumen esto como cierto, como real. Es decir, que el lenguaje y realidad son dos cosas idénticas. Y no solo idénticas, sino que además eso que percibimos como realidad está fundado constructivamente en el lenguaje. Y luego tenemos todas estas otras cosas, ¿no? Como los límites del lenguaje son los límites de mi mundo.
o el ser que puede ser comprendido es lenguaje, que es Gadamer, y el otro era Wittgenstein, y estos otros que, insisto, van como por esa línea, pero digamos que desde Heráclito parecería que no habíamos tenido esa unión, sino hasta en el siglo XX. ¿Y cómo nos puedes explicar que en Heráclito ya estaba este antecedente de esta idea de que realidad y lenguaje están fundidos en el logos? Además, este término, ¿no? Sí, bueno, yo primero voy a decir que es mi interpretación, pero creo que compartida por algunos. Pues el logos, pues sí, ya sabemos que es un concepto fundamental en Heráclito que ha sido discutido mucho, sobre todo ahora, porque en realidad cuando vemos los comentarios sobre Heráclito es curioso que no se haga referencia a logos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles no hace mucha referencia a este concepto de logos, pero cuando vemos los fragmentos sí parece ser fundamental, ¿no? Cuando vemos el fragmento primero donde dice que este logos que siempre es, ¿no? Los hombres, a pesar de escucharlo y de que el logos ha sido siempre, no son incapaces de comprenderlo, ¿no? Oye, este fragmento creo recordar que cuando dice que los sabios no me escuchan a mí, sino que escuchan a logos o algo por el estilo. Dice, no me escuchan a mí, sino a logos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eso en principio, o sea, el logos, el que está hablando, es un mensaje verbalizado, o sea, no hay duda porque siempre hay esta alusión a la escucha. Hay quien, como Kant, por ejemplo, dice, no, eso nada más es como metafórico, en realidad se debe entender como cuando te dicen tema, escuchaste el mensaje que te escribí y ya, ¿no? ¿Escuchaste el mensaje que se escribió? Okay. ¿No? O digo, ¿viste el mensaje que te dijeron? No sé, ¿no? Pero que en realidad ya era un mensaje escrito y que Heráclito ya estaba pensando en que ya Heráclito escribía un libro pensando en lectores, ¿no? Eso a mí me parece que es un poco arriesgado, por una parte. ¿Quieres decir algo? Sí, porque además entiendo que en el primer mensaje no es el primer fragmento no es el logos que yo escribí, sino el logos que habla. El logos, exacto, porque es el que siempre ha sido, ¿no? Claro. Entonces ese logos es el de Heráclito, por supuesto que está diciendo que es como su proemio, digamos, ¿no? Entonces este logos que siempre ha sido, que es el que yo estoy diciendo, pero el que yo estoy diciendo no me lo inventé yo. Corresponde, pero así yo lo escuché y se los estoy diciendo otra vez a ustedes, ¿no? De la manera verbalizada en que la escuché, ahora yo la transmito a ustedes. Entonces, en ese sentido, tiene un valor lingüístico, sin lugar a dudas, se refiere a un discurso, como en el sentido más obvio, porque se habla también de los otros logoi, ¿no? Los otros logoi que no valen nada, que son los de Pitágoras, los de Homero y Hesiodo, los de Arquíloco, que hay que darle de palos. Y, bueno, él es duro, ¿no? Pero bueno, como dice Martín, en realidad ese discurso que él va a pronunciar y que son incapaces de entender, es el discurso que él pronuncia, pero que corresponde a la explicación del mundo, ¿no? Entonces, esa explicación del mundo es el mundo en sí mismo, ¿no? O la estructura del mundo en sí mismo, porque no hay separaciones, o sea, no hay una explicación como metafísica del mundo, sino ontológica nada más, ¿no? Es decir, esa estructura tiene que ser la misma estructura que se puede percibir con los sentidos y que de hecho se expresa a sí mismo. Entonces, a lo mejor esta es también parte de mi interpretación, es que ese logos, a final de cuentas, yo diría que es el propio pensamiento de Heráclito que es capaz de decodificar la realidad, ¿no? Y que es lingüístico. Pero entonces, ahí este logos sería una parte de la realidad o la realidad misma. La realidad misma, ¿no? Okay. O sea, si es este logos, es la realidad misma, porque hay otros logoi, así como estas fantasías que te pueden engañar, ¿no? Y que no están dando cuenta de la realidad, ¿no? Como lo de Pitágoras, que Pitágoras es ya una especie de primer científico, si quieres, que tiene ya se especializa en explicar el mundo, en explicar fenómenos. A Heráclito como que eso no le interesa así hacer explicaciones muy sofisticadas de cada fenómeno, sino que todo corresponde a una sola cosa, que es el logos, y que todo es uno, y que hay una cierta lucha entre contrarios, que a final de cuentas es una sola cosa, ¿no? Okay. ¿Y cómo dirías entonces que... Porque señalaba estas otras teorías que han dado fundamento a las ideas constructivistas que están tan de moda actualmente. Mi pregunta es, ¿qué tanto podríamos entender a Heráclito como un constructivista asumiendo esta identificación entre lenguaje y realidad? ¿O tendríamos que entender de una manera distinta esta identificación?
Yo creo que de una manera distinta en cierta medida, porque no es una construcción subjetiva, ¿no? La del logos heraclíteo. O sea, el logos heraclíteo es objetivo. No es una construcción mental que corresponde a mi lenguaje, sino que el lenguaje refleja la realidad misma si tú lo escuchas correctamente, ¿no? Que él está muy ligado a este lenguaje oracular, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de escuchar correctamente el lenguaje, vas a entender la realidad. Puedo hacerte una pregunta. ¿Eso supone que de alguna manera Heráclito o los seres humanos en general están capacitados para escuchar el logos, ¿no? Que tienen algún tipo de... ¿Y esto se debe a su constitución como seres humanos, a su lugar en el mundo, o simplemente no hay una explicación de por qué Heráclito podría escuchar el logos y la realidad? Yo pienso que sí hay una constitución. O sea, creo que hay quienes lo ven como escepticista y piensan que para Heráclito no hay forma de conocer hasta sus últimas consecuencias del mundo. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que para Heráclito sí hay una constitución del hombre que lo posibilita a conocer el logos, porque nos habla de de lo que es común, que es el logos, y también hace un juego con cuando tú escuchas o hablas sin nos, ¿no? O sea, con tu nos, ¿no? Entonces todos parece que tenemos nos, todos tenemos percepciones sensoriales que para él son reales. Entonces si tú decodificas correctamente tus percepciones sensoriales mediante esto que es común, que es el nos, pues vas a alcanzar también esto que es común, que es el logos, ¿no? Luego otro gran tema que es prácticamente tu hipótesis de trabajo en la tesis, ¿no? Que es el triángulo de ¿quién? De Ogden y Richards. Ajá, este triángulo semiótico en el que tratas de hacer ver cómo funciona para entender a tanto Heráclito como a Parménides. Y ahí no estoy seguro si ves alguna especie de continuidad o de semejanzas en el pensamiento de ambos. Normalmente se les entiende como si se trataran de dos rivales y opuestos y que están diciendo cosas totalmente diferentes. Parecería que tu hipótesis es otra, de que hay manera de entenderlos de manera conjunta y de que dirían cosas relativamente parecidas que podrían cifrarse en este triángulo semiótico. ¿Es así o estoy...? Yo creo que comparten... Pero bueno, antes explícanos un poquito qué es este triángulo. ¿Qué es este triángulo? Y también, por ejemplo, creo que en Parménides explicas que se ve como muy claramente en estos tres verbos, eimi, noeo y lego, que como que en esos tres verbos se ve más claramente pues este triángulo, ¿no? Bueno, yo utilicé ese en algún momento en la tesis de maestría. Utilicé el signo de Saussure para hablar de Aristóteles, pero aquí creo que era necesaria hacer esta relación entre lenguaje, pensamiento y realidad, que en Saussure no está, a Saussure no le interesa la realidad, ¿no? Eso podemos prescindir de eso. Sí. Y entonces acá no, en los primeros pensadores, como te decía, la cuestión no es el lenguaje, sino el conocimiento de la realidad. Pero a partir de esas preguntas ontológicas y epistemológicas, hay un lugar del lenguaje en sus propuestas, ¿no? Y entonces yo no los veí, y entonces por eso utilicé el triángulo semiótico de Ogden y Richards, que ellos hacen una propuesta. Yo no sigo totalmente su propuesta, sino nada más que hay un triángulo donde se puede enlazar lenguaje, pensamiento y realidad, y tú haces los enlaces como consideres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Heráclito, creo que hay una correspondencia de los tres, ¿no? En el sentido de que el lenguaje da cuenta de la realidad y el pensamiento da cuenta de la realidad. O sea, todo se identifica de alguna manera. En el caso, pero ahora la relación entre estos dos pensadores, yo creo que sí comparten mucho, como con todos los demás presocráticos, en esto que decía de ver el mundo, explicarlo en términos de materialidad, ¿no? De no separar como principios de la propia realidad, etcétera. Pero sí veo ciertas diferencias, ¿no? En el sentido de que mientras para Heráclito parece que el lenguaje y que las percepciones sensoriales dan cuenta de la realidad si tú utilizas bien estas capacidades de las que estás dotado, en Parménides de pronto no parece tan claro eso, ¿no? Como que parece que hay una explicación fenomenológica del mundo y una explicación ontológica del mundo, ¿no?
Y eso también se ha discutido mucho, esto de las dos partes del poema, porque unos dicen que la primera parte es esta vía, ¿no? Que correspondería a una explicación ontológica del mundo y otra fenomenológica, y ahí se preguntan, y entonces lo que está planteado en la segunda parte del poema, ¿Parménides lo da por malo o Parménides lo da por bueno o qué onda, no? Y mi postura, no es mi propuesta, es mi postura, que corresponde a la de Livio Rossetti, es que en esa segunda parte es una explicación fenomenológica del mundo que sí corresponde a la de Parménides, pero que es otro tipo de explicación que da cuenta del mundo fenomenológico. O sea que las dos vías que típicamente se entienden como la buena y la mala, Ajá, serían dos vías diferentes, dos vías de acceso legítimas pero diferentes. Ajá, exacto, ¿no? Y entonces sí pareciera que nosotros podemos acceder a la explicación fenomenológica del mundo mediante nuestras percepciones sensoriales, pero que son limitadas y no nos dan cuenta de esta explicación ontológica del mundo, de la unidad y de que lo que es no puede no ser, etcétera, ¿no? Esa sí parece que se da por la revelación de la diosa, ¿no? Ese es... Y volviendo un poquito al asunto, cuando hablabas de este logos que se identifica con la realidad, pero dices a condición de que hablemos bien, prácticamente. Es decir, que hablemos adecuadamente. Entonces, hay un logos que no se adecua con la realidad. Eso significa, ¿no? Es decir, cuando hablamos mal. Por lo tanto, habría un lenguaje no ontológico y un lenguaje ontológico. ¿Eso quieres decir? Bueno, en el caso de Heráclito, el lenguaje siempre da cuenta de la realidad. El problema es la interpretación, ¿no? Sobre todo, más bien, no pensar como en proposiciones verdaderas o falsas, sino como los nombres de las cosas, creo yo, ¿no? Por ejemplo, fragmento donde habla de Bios, que su acción es muerte porque tiene el mismo nombre del arco, pero se está hablando de la vida y de la muerte, ¿no? Y entonces ahí tienes que, si tú decodificas correctamente el término de Bios, entonces te das cuenta que no es la oposición o no es otra cosa distinta de la muerte, sino que es esta unidad, ¿no? Uh-huh. Porque creo que vida y muerte es una de las unidades más importantes o de las en Heráclito, ¿no? Pero como te digo, tiene relación con este lenguaje oracular donde tú tienes que decodificar correctamente el lenguaje, ¿no? Uh-huh. También, por ejemplo, dice, bueno, pues es que Hesiodo se equivocó todo el tiempo porque decía que había días favorables y días desfavorables, ¿no? Que había día y noche, y pues ese es un error al decodificar incorrectamente, ¿no? Pero no, es la misma cosa. Entonces el problema es, para Heráclito, cómo se interpreta este lenguaje, pero el lenguaje te está dando cuenta del mundo, ¿no? O sea, en ningún caso habría una bidimensionalidad, ¿no? Entre digamos, la dimensión ontológica y una dimensión lógica, que luego se hizo como muy típica. Exacto. Esta división. Ahí no habría este caso, ¿no? Sí, porque parece que para Heráclito no está pensando que el lenguaje es un constructo humano, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué dirías sobre eso en los estoicos? Me interesa saber, porque ya nos dijiste que para los estoicos todo, la realidad es cuerpo, y esta tesis como muy maximalista implica entonces, por ejemplo, que el logos, el lenguaje, es también algo derivado del cuerpo o algo por el estilo. Es decir, no implica una dimensión ajena al aspecto ontológico, es decir, incluso las representaciones cognitivas necesariamente tienen este componente ontológico, como habría en Heráclito y en Parménides. ¿Dirías que en los estoicos hay una continuidad con esa hipótesis o tesis? Parcialmente hay algunas cosas que se comparten, ¿no? Pero mira, en el caso de los estoicos, el lenguaje, que el término que ahí para ellos es importante, es el lecta, no tanto el logos en general, sino el lecta, lo que es lo decible, que muchos lo han interpretado como el contenido semántico, las proposiciones, ¿no? Entonces ellos sí pensaban que el contenido semántico depende de cuerpos. ¿Cuál es? El lenguaje, la voz, digamos. La voz es básicamente un cuerpo, es aire que tú avientas, exhalas, exacto. O el lenguaje escrito también es un cuerpo, una materialidad allí. Y sobre esa materialidad subsisten, ¿no? unas proposiciones, unas lectas que da el significado a las palabras. También
a las representaciones, que también son estados corpóreos del alma, también a ellas, que son pensamiento también, ahí subsiste también lectas, ¿no? O decibles, ¿no? Entonces sí está esta conexión, lenguaje enraizado en lo corpóreo, ¿no? Uh-huh. Y está este asunto que yo sé que no es tu especialidad porque te enfocas en la epistemología estoica, pero pues los estoicos pensaban mucho en la ética. Y decían estas cosas de que las emociones son juicios, ¿no? Que es algo también que es como medio extraño para otras corrientes filosóficas, donde el juicio parece ser algo distinto a la sensación emotiva o a la parte emotiva del alma, digamos, que incluso en Aristóteles y Platón están en lugares incluso distintos del alma estas dos cosas. ¿Qué dirías acerca de las emociones con base en esto que estamos diciendo? ¿Qué significa esto de que las emociones son juicios? Mira, está esta serían discusión. Lectas, estas cosas. O representaciones. Mira, un poco aclarando ahí, las emociones, está el debate, los estoicos lo tenían. Algunos sí pensaban que era primero el juicio y posteriormente venía esta fenomenología, digamos. Otros decían que igual, o sea, el juicio, su contraparte fenomenológica era la emoción, ¿no? Entonces, lo que pasa es que allí los juicios no hay que entenderla como los meras lectas, ¿no? Tú puedes tener lectas. Un juicio ocurre cuando tú haces lectas como le das tu aprobación, tu asentimiento. Es el concepto estoico que aparece. Y tú puedes tener fantasías y si sobre ellas asientes, y a lo que tú asientes es esa lecta que describe proposicional lingüísticamente las cosas que se te aparecen, ahí es que se produce posteriormente un juicio. El término que utilizan ellos ahí es hipolepsis, ¿no? Entonces, es hipolepsis que produce esta fenomenología que es de las emociones. Y yo no creería que es rara, de hecho es una teoría hoy ampliamente aceptada, esta idea de que las emociones tienen un elemento cognitivo, ¿no? Que de alguna manera que no son irracionales, pues, quieres decir. Exactamente, sí, claro, está una tradición parecida en Hume, ¿no? Donde son las emociones, las pasiones, diría, que determinan las creencias o el elemento cognitivo racional. Aquí es al revés, en donde las creencias son el resultado o son idénticas a, por ejemplo, mi juicio de que estoy sufriendo, que es un día gris y eso se me hace malo, genera esta fenomenología que tú dices, ¿no? Entonces, aquí yo veo algo muy interesante, porque ahora que voy a preguntarte, Martín, me parece muy interesante que estos dos, tanto el estoicismo como tanto Heráclito como Parménides, pareciera que están de acuerdo en que la realidad no está compuesta, sino que es digamos que es de un tipo de cosas. Y que es, en el caso de los estoicos, cuerpos, en el caso de Heráclito, el logos, que estaría ahí cifrando todo lo que puede ser considerado como existente o real o componente del mundo. En el caso de Aristóteles no es el asunto. Aristóteles piensa un cosmos compuesto. Y esta composición, que ya vimos que no aparece aparentemente en estas otras doctrinas, pues ya veríamos casi como si fuese una anomalía el pensamiento de Platón y de Aristóteles, que piensan a un mundo compuesto, a un cosmos compuesto y a seres en el mundo compuestos de cosas, de al menos dos grandes dimensiones, que una es la materia y la otra es la forma, ¿no? ¿Qué son estas cosas y qué implica esta composición de estos dos ámbitos de la realidad, de estos dos ámbitos de las cosas? ¿Y qué te parece esto que estamos acá diciendo, que son como una especie de anomalía en la continuidad aparente del mundo griego que pensaba una realidad unidimensional no compuesta? ¿Qué piensas? Me gustaría mucho preguntarle a Aristóteles si él se considera una anomalía un anómalo respecto a... No, claro, antes de Aristóteles está Platón y ya Anómalo, pero mejor. Absolutamente mejor. Eso sí, él diría, yo lo solucioné todo. Claro, antes de Aristóteles está Platón y creo que Platón es el que de alguna manera, bueno, puede uno pensar que de alguna manera inaugura esta idea de que la realidad se puede, las cosas que son, tienen que
distinguirse con claridad, ¿no? Hay unas cosas que son materiales, que están en el proceso de generación y cambio, y esas cosas, diría Platón, no son, o no son en sentido estricto, si simplemente están llegando a ser. No son haplos. Claro, creo que Platón no utilizaría esa palabra, pero sí, de acuerdo, no son en el sentido estricto que queremos buscar, sino que es necesario pensar, más bien, para poder pensar, para poder hablar de la realidad, hay que tener algún tipo de entes que están fuera de este cambio y cosmos y movimiento y que por lo tanto no tienen materia, no están de alguna manera sujetos al cambio, sino que son eternos, fijos, estables, quietos, y son las famosas formas o ideas platónicas que, claro, inmediatamente con esto Platón las está sacando de la corporeidad y del mundo material y está diciendo pertenecen a otro ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? Es un debate de trabajo. Y normalmente se le entiende a esta hipótesis platónica o esta cosmología platónica como dualismo, ¿no? Es decir, no es un mundo compuesto de dos cosas, sino son dos mundos. Igual. Claro, es un debate interesante pensar. Cuando nosotros hablamos a veces de mundo, creemos que son como dos espacios distintos. De hecho, hay un pasaje de la República muy interesante en el que Platón dice, no quiero, como es que estoy hablando de dos cielos, ¿no? Son dos ámbitos, yo creo que es tal vez una palabra un poco más neutra para no pensar en que hay un mundo de una cosa y otra cosa, porque interactúan entre sí. De hecho, la tesis fuerte de Platón es que interactúan entre sí y que solamente por la interacción del mundo de las ideas o de las cosas que están en el ámbito de lo formal y no de lo material, tenemos la realidad sensible, ¿no? Lo que vemos, lo vemos porque de alguna manera está causado por... Pero me parece muy bien la acotación de que esta idea de estos dos ámbitos no implica que las cosas tienen las cosas sensibles, las cosas que vemos, las cosas que están en el cambio, tienen estas dos realidades. Aristóteles sí cree que todo análisis que se haga de las cosas que son, particularmente de las entidades sensibles, eso es su tema para introducir la famosa doctrina ilemórfica o el ilemorfismo, tiene que explicarse a partir de estos dos componentes básicos, uno material, o uno que funge un papel material y uno que funge un papel formal, ¿no? ¿Cuál es la manera más clara de distinguirlos? Bueno, eso es creo que el debate. No estaría escribiendo mi tesis sobre eso si fuera tan fácil decir cuáles son. La manera en la que nosotros como intuitivamente lo pensamos, y esto tiene creo que ver con una herencia de interpretación que viene desde hace mucho tiempo, es justamente un dualismo muy radical, ¿no? Cosas que son de alguna manera mentales, que no tienen cuerpo, que no son físicas, y un cuerpo, cosas físicas. Yo creo que eso es un poco más complejo que esto, porque Aristóteles va a proponer su ilemorfismo, su distinción ilemórfica, esta distinción entre algo material y algo formal que compone las cosas, incluso para cosas que nosotros diríamos son netamente mentales. Pongo un ejemplo, los números o las entidades matemáticas tienen una materia y tienen una forma. Una materia no corpórea o no física, pero sí tienen se les puede distinguir en su composición una entidad que funge como materia, que cumple un papel. Así que la manera más neutra que yo lo pondría es, hay una entidad que funge como substrato, de la cual se dice aquella entidad que funge como forma, que es, digamos, la que determina lo que la cosa es, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te gusta explicar o cómo prefieres explicar así en términos relativamente sencillos? Por ejemplo, recuerdo esta explicación que es como que la más típica, que la materia de algo es su parte sensible, perceptible, mientras que su forma es lo inteligible, es el aspecto inteligible de algo. Entonces, ¿dirías tú que esto es una buena manera de representarnos esta dualidad compositiva de las sustancias que está pensando? Claro, para una entidad sensible sí, o sea, lo que decía antes tenía que ver con entender que el ilemorfismo, esta propuesta de leer las cosas como compuestas por estos dos tipos de cosas, de entidades, se extiende más allá de la realidad sensible. Cuando estamos en la realidad sensible, por ejemplo, un ser humano, una silla, algo así, esta es una manera que puede funcionar, ¿no? Entender que hay algo que funge un papel, en tanto es material o en tanto es físico, en tanto tiene unas propiedades. Cristian hablaba de los cuerpos como tridimensionales que ocupan un espacio y un lugar y un tiempo y que podemos, digamos, señalar, por ejemplo, determinar tal, y algo
extra que podemos decir de ellas o que podemos entender de ellas que es netamente inteligible. En el caso de una silla, ¿no? Entonces tenemos sus partes materiales, lo más fácil sería entender el metal, el la hierro madera. del cual está hecho, el plástico del cual fue moldeado, y lo inteligible sería la figura de silla, aquello que hace que ese metal y ese plástico sea una silla y no sea una mesa, ¿no? Una de las recuerdo, definiciones que ofrece Aristóteles de forma, está en el libro 7, algo así como que la configuración de lo sensible. Dice. No sé si esa te parece interesante o prefieres otras. O... Sí, es una manera de... O sea, Aristóteles tiene muchas maneras de tratar de explicar qué quiere decir con forma, ¿no? Él a veces utiliza figura, que es como una manera un poco más amplia de referirse. Yo creo que lo que es importante para Aristóteles con la forma es aquello que determina que algo es aquello que decimos que es, ¿no? En el ejemplo de la silla y la mesa creo que funciona, ¿no? Lo que hace distinto a una silla de una mesa no es solamente la composición material, podrían estar hechos de lo mismo, sino la disposición en la cual está puesta eso. Y Aristóteles tiene la esperanza de que cuando nosotros logramos entender la forma, no solamente estamos entendiendo lo que nos permite en el lenguaje distinguir una silla de una mesa, sino la esencia, aquello que es esa cosa como tal, ¿no? Aquello que hace que una silla sea una silla y no sea una mesa o una cama o algo así. Entonces, claro, Aristóteles está comprometiéndose con algo muy fuerte, ¿no? No es solamente la imagen que yo puedo retener o aquello con lo que yo puedo describir una silla, sino que la idea es que la forma sea aquello que es el ser de la silla en ese caso, ¿no? Y eso pues es muy fuerte, ¿no? Es un compromiso, que creo que es un compromiso que viene de alguna manera de Platón, ¿no? De una idea de que yo puedo distinguir lo material de lo formal y lo formal es lo que finalmente me va a dar el ser de esa cosa. Ahora, Aristóteles también creo yo, al menos yo, eso sí es una posición que yo quisiera pues, defender en algún sentido, no original mía, sino que está en algunas interpretaciones de Aristóteles, que en las entidades sensibles al menos, en las que ocupan la realidad, lo que llamaría Aristóteles el mundo sublunar, no es posible dar la forma sin referirse a la materia, porque una silla no es solamente una idea de silla, una forma de silla que prescinde totalmente de la materia, sino que es cierta materia dispuesta de cierta manera. Es decir, una forma de algo sensible como la silla no se puede realizar sin materia. Pues. Tal cual, primero que todo no se puede realizar sin materia. Aristóteles tiene esta idea de que yo solamente puedo captar la forma, separar la forma en el pensamiento. No hay formas y materias, hay compuestos de materia y forma, y la forma nos revela algo de los compuestos, es causalmente más importante, pero solamente yo lo puedo abstraer, digamos, es una manera. Esto me lleva directito a la pregunta potente que quería hacerte, que es, aclaraste muy bien, en el mundo sublunar, dijiste. Me parece muy interesante eso que dijiste. No caíste. Porque luego tenemos este otro mundo que Aristóteles piensa que es el que está por encima de la luna, que yéndonos y remitiéndonos más allá de las estrellas, llegaríamos a esta entidad primera, ¿no? Que aparece descrita con sumo detalle en el libro 12. Y ahí por ahí se avienta cosas Aristóteles que me parecen tremendamente interesantes, que es justamente una cosa que es prácticamente decir que esa entidad primera no tendría materia. Y que además es causa de todo, y que es causa del cosmos y demás. Entonces, yo leo eso y digo, bueno, estamos hablando de una forma. Y esto en que se distingue de las ideas platónicas. Y cómo esto no es un platonismo, ¿no? Es decir, ¿por qué Aristóteles no es algo así como, pues eso, un Platón? ¿No? Un Platón 2.0 tratando de mostrarnos un camino diferente para llegar ya no a un mundo de muchas ideas, sino al mundo quizá de esa idea primaria y fundamental, pero igual con un esquema, insisto, de dos mundos en el que tenemos cosas compuestas de materia y forma y un mundo donde hay al menos una forma pura que es causa de todo lo demás. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿cómo crees que podríamos evadirnos de ver a Aristóteles como un platónico o tú validarías esa hipótesis? Bueno, primero es difícil tratar de separar a Aristóteles de su maestro y mentor Platón. Yo creo que Aristóteles hace un esfuerzo muy grande de tratar de mostrarse y creo que a veces yo diría que esos lapsos en los que habla de nosotros los platónicos se revela allí. Justamente Aristóteles tiende a criticar muchísimo la teoría de las formas de Platón, a mostrar su insuficiencia
para explicar la realidad sensible, por ejemplo, pero constantemente cae en lo que podríamos llamar platonismos, o le da a la derecha a platonismos, o incluso esto mismo que he explicado del ilemorfismo, pues hay una tendencia hacia la forma y no hacia la materia, ¿no? Es finalmente la forma, lo que es solamente inteligible, lo que no es físico, sensible, lo que va a explicar la realidad, ¿no? Y ahí está en medio de todo esto el motor inmóvil, esta entidad primera, este principio primero de la realidad. Lo que a mí me llama más la atención y la manera en la que yo respondería a esa pregunta es tratar de entender primero cómo Aristóteles llega a esa entidad, cuál es el camino argumental que Aristóteles sigue, y segundo, por qué llega a ella, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de llegar a ella? ¿Por qué Aristóteles está? Yo no veo en la manera en la que Aristóteles argumenta, al menos en el libro Lambda, en el libro 12 de la metafísica, una fuerte tendencia platonizante. Sin duda, muchos de los postulados ontológicos que acompañan la descripción de esta entidad tienen que ver con unas posiciones platónicas o platonizantes. Pero yo creo que el camino es muy aristotélico, ¿no? Y creo que el camino se puede trazar justamente desde esta esfera sublunar hacia la esfera supralunar, en la que habitan entidades eternas, pero que son materiales. No tienen la misma materia nuestra, pero tienen una materia. Y Aristóteles es muy claro en decir qué tipo de materia tienen y qué son las estrellas y los planetas, ¿no? Estos son los elementos también, ¿no? En algunos casos se dice, ¿no? Esto de que, por ejemplo, el fuego y todo eso. Esos están aquí en la esfera sublunar, ¿no? Esos están aquí con nosotros y son lo que nos compone materialmente. Hay toda una explicación muy sofisticada de Aristóteles de cómo funciona la composición material. Luego ya me subo después de la luna y voy a los planetas y a estas entidades que son eternas, en las que Aristóteles está viendo un tipo de comportamiento distinto al de acá, ¿no? La gran diferencia es que son eternas, no mueren, no se corrompen, y particularmente tampoco han en ningún momento llegado a ser. Aristóteles tiene una... No se generan, pues. No se generan. Aristóteles tiene una idea de que el cosmos en su totalidad es eterno, y es eterno tal como es en este momento. O sea, no hay evolución, no habría espacio para la evolución. Y hay un elemento muy importante que tienen estas entidades de la esfera supralunar, y es que su movimiento es eterno. Nunca se detienen. Es un movimiento circular, es el único movimiento, el único cambio al que tienen, lo tienen justamente por ser materiales. De hecho, son entidades que se mueven porque tienen el tipo de materia que es para moverse. Y es en función de explicar el movimiento eterno y de tener un principio explicativo que dé cuenta del movimiento eterno que Aristóteles, creo yo, necesita una entidad distinta. ¿Por qué? Porque si no hubiese esta entidad distinta, Aristóteles caería en una de las cosas que más detesta y odia como filósofo, y es en la falta de un principio explicativo. Si uno tiene una cadena explicativa infinita, no está explicando nada. Si no hubiese nada que explicara por qué el movimiento de los astros ocurre en su eternidad, no tendríamos explicación. Y si no tenemos explicación, pues lo mejor hubiera sido dedicarnos a otra cosa y no hacer filosofía. Sí, no es posible la filosofía primera tampoco, ¿no? Si no hay ese para principio. Aristóteles diría no es posible la filosofía, ¿no? Pero sí, claro. particularmente. Ahora, claro, entonces... ¿Querías decir algo? Una pregunta. No, una pregunta. Si no, corrígeme, por favor, corrígeme. No, simplemente quería justo decir en esta línea de lo que decía Juan Diego, si Aristóteles era Platón como 2.0. Justamente lo que han dicho como los especialistas del estoicismo es como que Aristóteles hace 1000 piruetas sofisticadas como para regresar a ser Platón 2.0, cuando, dicen los estoicos, tenían la solución más fácil y es: no hay dualismo, sino un monismo corporalista, y todas estas cosas extrañas que queremos atribuirle a la forma no son sino afecciones o disposiciones de los cuerpos, y ya está todo. Y de eso, también como siguiendo esta tradición de lo que decían de la anomalía aquí pues era una anomalía que no era tan anómala, ¿no? Porque venían, o sea, entre los presocráticos, que creo que es la línea que siguieron los estoicos, retomando sobre todo a Demócrito y estas tradiciones, pero estaba esta otra que surgió junto con los misterios eleusinos y el orfismo, que fue el pitagorismo, ¿no? Que vino a arruinar la felicidad de la materialidad y la corporalidad, ¿no? Y hablar de
unas almas que trascendían los cuerpos, etc. Mundos suprasensibles. Exacto, que era algo que no estaba, por ejemplo, en la filosofía, en el pensamiento arcaico, en la épica griega, o sea, la vida se acababa y punto. Y sí, yo también veo a Aristóteles bastante platónico, quisiera no verlo así, pero por ejemplo también el nous activo, que de pronto es divino y es lo único que no viene de la generación del padre, sino cosas ahí que creo que no termina de romper el lazo con Platón. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo. De hecho, esta reconstrucción que hice de las razones por las cuales Platón plantearía un mundo de las ideas o esta separación tan tajante entre lo sensible y lo inteligible, tiene que ver con Aristóteles le atribuye a una lectura pitagórica, ¿no? Una idea de que el cambio no nos permitiría conocer y es necesario algo más, algo extra. Aristóteles luego cree que es curioso con los pitagóricos porque Aristóteles los ajusta al lado de los materialistas, ¿no? Aristóteles va a decir que la explicación pitagórica pretendía ser muy distinta, pero finalmente termina siendo materialista. Creo materialista en un sentido distinto, sí, yo creo que no sí corporalista. era materialista en cierto sentido, ¿no? O sea, no era que no explicaran el mundo en términos materiales, sino que empiezan a tener esta otra. Ahora, lo que me parece interesante del motor inmóvil o de esta entidad primera es la necesidad de explicar el mundo, sobre todo la eternidad del movimiento supralunar. Lo compromete a él con buscar una entidad que pueda cumplir ese papel. Como el mundo es eterno, como el movimiento es eterno, esta entidad tiene que haber estar causando en todo momento, ¿no? Y Aristóteles ahí tiene una jugada que yo creo que es lo más original del pensamiento aristotélico, que es esta distinción entre acto y potencia, para decir justamente lo que está esta actividad, esta sustancia, esta entidad, es en acto, en actividad sí, constante. Sí, porque hay una premisa, ¿no? Que es la que lo lleva a la necesidad de que este motor, primero, además, sea inmóvil, ¿no? Que es el problema con las cosas que se mueven es que se tienen que mover por otro, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber algo que mueva sin ser movido. O sea, la idea es, yo necesito una causa del movimiento eterno. Esa causa tiene que ser eterna, pero no, y como tiene que ser eterna, tiene que haber estado siempre en acto, porque si en algún momento no estuvo en acto, si en algún momento se puso en acción, entonces no fue eterna, ¿no? Claro, uno diría, bueno, pero ¿cómo el movimiento de los astros es eterno? Bueno, el movimiento de los astros es eterno, pero es en potencia, en tanto tiene una materia para estar cada vez en un lugar distinto. Claro, no puede ser una entidad. Las entidades que tienen materia, tienen algún tipo de potencialidad, distinto dependiendo del tipo de materia que tiene. Ahí supongo que un estoico diría, bueno, simplemente diga que esta materia es en acto siempre o algo por el estilo. Aristóteles ahí está presa de lo que yo sí creo que es algún tipo de tendencia platonizante, y es la idea de que la materia tiene un defecto, una deficiencia, y es esta. Es que puede no ser o puede ser, ya sea para llegar a ser o para no ser, o para moverse de un lugar a otro. Entonces tiene que estar en acto. Y como necesitamos un principio que no necesite otro principio ni otro principio hasta la eternidad, que no sirve nada. Debe ser inmaterial. Debe ser inmaterial y debe ser inmóvil, ¿no? Tiene que estar moviendo sin moverse, sin ella misma, porque si se moviese es porque tenía algún tipo de causa. Y no puede ser en potencia, por lo tanto no puede ser material, tiene que ser puro acto, ¿no? Y ahí hay algo muy interesante que quiero marcar, una diferencia que yo creo que es radical con Platón. Esta entidad, este motor primero inmóvil, que esta forma pura no es una forma pura. O sea, yo creo que Aristóteles se cuida mucho de explicar qué tipo de causa es. Es muy sofisticado. Para mí es uno de estos temas imposibles de entender de Aristóteles, pero su punto es que es causa final, ¿no? Y en tanto causa final atrae ese movimiento y activa todo este sistema que estamos viendo. Sin moverse. Sí, es erectos, ¿no? Es erectón. Porque todo tiende hacia él, su manera de ser causa final, es ser objeto de deseo. Es muy extraño pensar que los astros desean o que nosotros deseamos de alguna manera esto, pero bueno, esa es la idea. La explicación. El verbo
Es una explicación por analogía, que ¿no? tiene que ver con tender, ¿no? Que nosotros el orectón ya es deseable, pero que podemos entender más bien como que es tendible. Sí, ¿no? sí, claro. Y bueno, de acá yo... Pero puedo decir solo una claro, última claro. cosa. Este tipo de causa, al explicar al motor inmóvil como causa final y como ser causa en tanto las cosas tienden hacia eso, lo separa de las formas platónicas, porque las formas platónicas no son causas finales en ese sentido, son causas formales, explican la realidad sensible. Aristóteles nunca diría que el motor inmóvil explica lo que yo soy como ser humano o como animal o como cosa en el mundo. Lo único que hace el motor inmóvil, bastante importante por demás, pero lo único que hace es poner en marcha el mecanismo que en algún momento de la Las cadenas eternidad causales. hizo que yo naciese. Pero lo que explica que yo soy lo que soy, ser humano, por poner que esa sea mi forma, no tiene nada que ver con el motor inmóvil. El motor inmóvil es una entidad... Bueno, algo tiene que ver, pero... Tiene que ver solamente Sí, en de el manera hecho de que lejana, yo ¿no? haya llegado a ser, porque el motor inmóvil movió los cielos y los cielos movieron el sol y el sol permitió Toda una cadena de que hubiera causas, sí. condiciones para que en algún momento yo... Pero no en la explicación formal, ¿no? No en la explicación de lo que soy. Cuando yo explico Sí, claro. lo que yo soy, ser humano, lo que es una silla, no tengo que mencionar directamente al motor inmóvil o ponerlo en la esencia o decir, tal vez tengo que agradecerle todos los días Sí, sí. por mi existencia, pero y justo muchos han propuesto una distinción entre la causa del ser, que sería la causa formal, la causa de la forma de cada cosa, que está en cada cosa. Aristóteles piensa que las formas finalmente están intrínsecas de alguna manera en las cosas, no como pensarían los estoicos, como siendo parte de una afección de su materia, sino que son separables de otra manera. Y el motor inmóvil sería una causa de la existencia, ¿no? Sería una causa de otro tipo de explicación de por qué llegamos a ser en el mundo, por qué llegamos a generarnos. Tal. Entonces, claro, creo que es muy interesante preguntarse cuáles son los elementos platonizantes de esta entidad y cuáles no lo son, cuáles son propiamente Aristóteles. Yo creo que la tendencia de Aristóteles a favorecer ciertos aspectos inteligibles como superiores a los materiales es muy platonizante. Y creo que Aristóteles al final no se termina de desmarcar tanto de Platón en ese tipo de aspectos, pero al final Pero sí hay diferencias, claro. yo creo que hay una diferencia clara y hay una motivación distinta. Una larga y complicada explicación aristotélica. O sea, un Platón 2.0. No es cierto. Pero bueno, hay un tema que se deriva de todo lo que hemos acá hablado, que me interesa muchísimo conocer su opinión, justo porque ustedes pues en esto se especializan, en el mundo antiguo, en la filosofía antigua, que de algún modo es el origen, es la casa originaria del pensamiento occidental, de la filosofía occidental. Y ese es un tema, ¿no? Que hasta cierto punto ha habido quienes están a favor de la idea de emanciparnos de esos orígenes, terminológicamente hablando, es decir, ya no hay que pensar con esos términos griegos, hay que reconstruir algunos nuevos, hay que lograr nuevos términos para no tener que arrastrar con estas historias tan largas de conceptos tan cargados de historia y que significan tantas cosas. Y, por ejemplo, pienso en Heidegger, que era uno de los que proponía la destrucción de los conceptos y la formulación de nuevos, ¿no? Como decir, emanciparnos de la historia de la filosofía. Pero esto solamente deja claro la condición de dependencia que tiene el pensamiento actual, al menos terminológicamente, para expresar las cosas, para pensar, en todo caso, para pensar los problemas que le ocupan a la filosofía. Y desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo ven este asunto? Yo pienso que estarán ustedes sesgados a pensar la importancia, ¿no? de recurrir a el pensamiento griego como fuente, como manera de aclararnos cuando hablamos y demás. Pero como vimos, eso produce también nuevos problemas y produce quizá mayores complicaciones, no sé. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes la dependencia que tiene la terminología filosófica actual con el mundo griego y con el pensamiento y las innovaciones que ocurrieron en el mundo griego a nivel conceptual? ¿Ustedes cómo ven ese asunto? ¿Consideran que es estrictamente necesario acudir a esta historia y entenderla muy, muy bien? ¿O deberíamos ser capaces también, hasta cierto punto, de tener una independencia terminológica y emanciparnos hasta cierto punto? Es decir, ¿cómo se posicionarían ustedes ahí? ¿Cómo ven ese problema de la dependencia terminológica a las innovaciones y al pensamiento griego en general? Pero la dependencia terminológica de la filosofía Actual, moderna sí, a la contemporánea. antigua o de nueva o de
hacer nuevas formas de pensamiento filosófico que se separen del pensamiento occidental. Ajá, No sé. la pregunta es, ¿necesitamos el pensamiento griego para seguir pensando o no lo necesitamos? No sé si lo necesitemos, pero qué bonito que es, ¿no? Invitamos a todos. Siempre es bueno los lujos, más allá de la necesidad. ¿Pero tú dirías que no? Yo no soy de formación de filosofía, soy de filología, entonces yo digo que pues creo que a final de cuentas también dentro de la filosofía antigua hay ciertos sesgos, ¿no? O hay ciertas lecturas. Entonces también hay una forma de pensar el mundo, es repensar también a los antiguos, ¿no? En nuestro caso es la filosofía griega, pero las culturas antiguas en general creo que son un lugar rico para repensar nuestro mundo actual. Es decir, por ejemplo, yo que trabajo presocráticos, creo que en ellos se pueden encontrar formas de repensar también la filosofía que justo son diferentes del pensamiento platónico, del pensamiento aristotélico, ¿no? Y preguntarnos, bueno, ¿qué tal si Aristóteles hubieras pensado o hubiera hecho más caso a Demócrito y nos hubiera dejado llevar por las formas, ¿no? Pero entonces son otras nuevas formas de ver el mundo, ¿no? O sea, a partir de los antiguos creo que se pueden ver también diferentes aristas, ¿no? Y no está peleado con hacer nuevos términos, porque la filosofía antigua sí se hizo, como acuñando nuevos términos. Aristóteles es el mejor ejemplo de cómo se acuñaron términos. Innovaciones. Ajá, Pues, se hicieron innovaciones que tenían que ver también, o que implicaban también formas de pensar el mundo distintas. Entonces creo que no hay por qué renunciar a ver a los antiguos y a hacer nuevas acuñaciones, ¿no? Y creo que se pueden complementar esos mundos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Cristian? Pero antes una pregunta, cuando dices dependencia, ¿cómo a qué te refieres en el sentido? Un ejemplo de Es decir, cuando que estamos dependiendo de ese lenguaje sería, por podemos ejemplo, pensar, podemos avanzar filosóficamente sin atender a la historia del pensamiento, sin atender a ese mundo. Por ejemplo, hay otras áreas del pensamiento, de la ciencia, que no requieren hacer este trabajo de reconstrucción histórica y de seguir debatiendo temas. Por ejemplo, la medicina actual no piensa a la medicina antigua. Ok. Entonces, ¿por qué en la filosofía es necesario hacer esto? Es la pregunta, ¿no? Porque ¿qué tanto dependemos de seguir pensando a la filosofía antigua? Mira, mi posición ahí, como a diferencia de Naziel, mi formación sí es filosófica, entonces yo lo que tiendo a pensar es, no es necesaria en un sentido fuerte de que tengamos que recurrir a los griegos o al pensamiento griego en general, pero sí es como de todas las cosas que podemos hacer en filosofía, esa es una de las que hay, ¿no? Ahora, quienes en filosofía hoy en día hablan de este proyecto naturalista, de hacer que la filosofía y la ciencia sean un continuo y experimentar incluso en filosofía, y me parece un método legítimo, pero es un proyecto, ¿no? Teórico. Pero también está esta idea de entablar este diálogo con la antigüedad, que es como, mi visión sería buscar también este diálogo que también, además de esta gente que hace esas cosas experimentales, también dialogar con la antigüedad nos puede ayudar a descubrir cosas o encontrar recursos que allá estaban, que a lo mejor ignoramos y que ya después con nuestros intereses actuales podemos tratar de dialogar en la antigüedad, y hay que hacer como, o yo lo veo así, como un diálogo en donde a lo mejor los conceptos han evolucionado y no son los mismos, pero también entender esa evolución nos permite ver, ok, Platón estaba interesado en esta noción, por ejemplo, episteme, ¿no? Es lo mismo que lo que hoy entendemos como conocimiento, en qué se parecen, qué se diferencian, que nos ayuda como a ver, bueno, qué nos interesa a nosotros, qué de lo que Platón dijo nos puede ser útil, ¿no? Entonces, yo abogaría más como el diálogo es una forma interesante y útil de hacer filosofía. Hoy no es la única, no es la mejor, no es la que hay que hacer, pero es una más dentro de todas las que hay que es valiosa, me pareció a mí. ¿Qué piensas, Martín?
No, yo estoy de acuerdo tanto con Nayeli como con Cristian. Me gustó mucho esta invitación al diálogo y esta invitación a pensar la filosofía antigua como uno de los posibles recursos para justamente pensar problemas. Yo la vez pasada, cuando hablamos de este tema, sigo manteniendo la misma posición y yo creo que un punto de partida del que yo hago es que los filósofos antiguos hacían filosofía y son tan filósofos como nosotros en la actualidad, y hay problemas que pueden sonarnos cercanos y pueden ayudarnos a entender, por ejemplo, encontrar en ellos material de inspiración o incluso solución de problemas, o a veces problemas que no estamos viendo porque tenemos pues, cierta ceguera contemporánea que ellos no tenían, o intuiciones que ellos tenían de otra manera, etcétera. Pero también creo que vale la pena por sí misma, ¿no? Entonces, cuando la pregunta está hecha en esta dependencia o no dependencia, yo me imagino, y sé que hay personas que opinan que no hay que estudiar filosofía antigua, que eso no sirve de nada para hacer filosofía, y entiendo esa posición, pero no la comparto para nada, porque creo que justamente se trata de cerrar ventanas de discusión y ventanas de filosofía que son interesantes por sí mismas, insisto, no porque todo lo que hagamos en filosofía antigua tiene que verse reflejado de alguna manera en un debate contemporáneo, servir para, digamos, eso me parecería muy pesado para nosotros tener que todo el tiempo estar justificándonos ante nuestros colegas. No, mire, yo estudio lo que Aristóteles tiene que decir sobre el ser, porque capaz a algún otro filósofo o filósofa en el mundo que trabaja por problemas contemporáneos le va a servir. No, creo que sirve porque son problemas filosóficos, y yo creo que los problemas filosóficos tienen de alguna manera esta eternidad. Ahí me vuelvo platónico, me perdonan. Atemporal. Sí, y sobre todo interesante por sí mismo, ¿no? Yo creo que son, por ejemplo, pienso yo en los estudiantes de las facultades, ¿por qué valdría la pena que pensaran en Aristóteles y Platón, más allá de que sirve conocer la historia de la carrera? Yo sí creo que en nuestro caso es útil tener una idea de dónde salen los problemas y entender que no salen de la nada y que tienen un origen y una historia y una evolución, pero también porque entrena filosóficamente, porque tratar de entender cuál es el problema que hay detrás del motor inmóvil es rico, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de tener el diálogo con los antiguos, como proponía Cristian, es tomarlos como filósofos y filósofas, ¿no? Creo que... Sí, exacto. ¿Quieres decir no tomarlos como un fósil que estamos tratando de desenterrar, sino como alguien que hoy por hoy puede ser un compañero de diálogo, ¿no? Y en ese sentido... Que son compañeros de diálogo. Y son compañeros de diálogo no porque me puedan enseñar algo sobre mi propia realidad, por ejemplo, sino porque plantean problemas interesantes. También, además de no tomarlos como fósiles, tampoco tomarlos como la verdad revelada, y todo ya lo dijo Platón. Como el canon. Creo que sí. Creo que la manera de discutir filosóficamente interesante es siempre poner a prueba, ¿no? Siempre estar en interés de discutir y de ver y de entender. Y Platón y Aristóteles, como los filósofos arcaicos, como los filósofos estoicos y como los filósofos contemporáneos, cometen errores y llegan a lugares equivocados, y es interesante ver por qué, ¿no? Y discutir con ellos, presionarlos. Creo que ese es el tipo de discusión filosófica, el tipo de trabajo filosófico en el que yo me iría, y me tomo la palabra de Cristian de una verdadera discusión, ¿no? Una discusión en la que ni se los considere como ya autoridades, ¿no? Ni autoridades, ni ya viejitos que dijeron lo que tenían que decir y ahora déjenos hacer filosofía de verdad o algo por el Muéranse de una vez, ¿no? O sea, porque me gusta esa idea, ¿no? De pensar que el hecho mismo de que estos textos sigan diciendo cosas nuevas implica que hasta cierto punto lo que estamos haciendo al leerlos no es historia. ¿Me explico? Es decir, convertiría al estudio de la filosofía antigua en un trabajo no histórico, sino en una, digamos, investigación novedosa, lo cual implica que el Aristóteles que estamos leyendo hoy con nuestros ojos contemporáneos es diferente al Aristóteles que leyeron en el siglo XVIII, totalmente, en el siglo XIII, totalmente. Y por lo tanto eso nos permite hacer nueva filosofía y no hacer, digamos, el desenterrar filosofía ya arcaica, ¿no? Por decirlo así. Es nueva filosofía porque estamos prácticamente releyendo y reinventando, por decirlo así, a estos pensadores, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo no sé qué opinan ustedes, pero siento que estamos en una posición muy privilegiada los que trabajamos la historia de la filosofía antigua en este momento, ¿no? Como yo siento que tenemos un montón de recursos para trabajar los textos. ¿Reconoces tu privilegio? Sí, no, o sea, yo pienso siempre en estos
viejos señores alemanes que se mataron los ojos haciendo los index. Ediciones críticas. Y yo hoy abro una página de internet y tengo la obra completa de Aristóteles. Le das clic y te sale el desplegado de los diferentes sentidos. Yo siento que esto es como, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, ¿no? Cuando empecé la universidad, el mundo digital todavía estaba en ciernes y entonces las fotocopias eran la manera en la que no había dinero para libros, entonces teníamos fotocopias y se veían así manchadas y era todo muy difícil leer. Y hoy en día, por ejemplo, el griego lo podemos copiar y pegar en un documento Word y ampliar así y nos analiza la palabra y tenemos la reconstrucción de muchísimos textos que yo creo que hace 100 años no había. Por ejemplo, Cristian trabaja los estoicos, de los cuales hay fragmentos y creo que cada vez hay más fragmentos y hay mejores ediciones de los fragmentos y de las cosas y de dónde salen y tal. Y hay además, y que me parece a mí muy rico, muchísima más gente trabajando esto, ¿no? Ya no son solamente los señores alemanes que tenían... Ya no son un grupito de frikis, sino... Son más frikis. Que traen además sus propias preocupaciones, ¿no? Y sus propios temas y sus propios backgrounds para pensar estos temas y traen a la interpretación de los textos que nosotros hacemos nuevas y muy ricas discusiones que yo creo que antes no ocurrían. El simple hecho, por ejemplo, que hoy en día la trabajemos en español en Latinoamérica, que lo trabajen tanto mujeres como hombres, que lo puedan trabajar personas que vienen de diferentes grupos sociales, enriquece la discusión y por eso creo que es una discusión viva, no es una discusión a través de la tabla Ouija, tratando de entender como oráculos que era lo que estaban diciendo, sino están ahí, ¿no? Aristóteles y Platón y los estoicos y Heráclito, particularmente Heráclito está en todo, eso he descubierto. ¿Quieres decir algo, Cristian? Bueno, sí, una última cosita que me gustaría decir es que a mí me gusta pensar que nosotros somos como una especie de comunidad epistémica, ¿no? Entonces, hay gente tratando de resolver estos problemas filosóficos de diversos métodos, ¿no? Unos son filósofos analíticos, haciendo lógica, otros son hermeneutas, fenomenólogos, otros son estos naturalistas que me refería antes. Y otros me gusta pensar que lo que hacemos son como un método histórico de hacer filosofía, de indagar en los problemas, pero dialogando con el pasado. Pero al mismo tiempo nuestro trabajo también depende de lo que hacen otras personas, como lo que mencionaba Martín de filólogos, reconstruyendo los textos. Y ahorita más recientemente, no sé si vieron las noticias hace poco, estos pergaminos carbonizados por el volcán Vesubio, que gracias a la labor de los ingenieros y de la inteligencia artificial podemos acceder a estos textos griegos. Entonces al final del día yo hago más somos una comunidad y cada uno aporta su parte, ¿no? Claro. Pues bien, con esto me gustaría cerrar acá y agradecerles a los tres. Martín, Nayeli, Cristian, les agradezco muchísimo esta conversación, les agradezco a quienes nos han estado escuchando. Les agradezco la paciencia, si llegaron hasta acá después de 1:40, les agradezco. Y no, es que hablar de los antiguos hace que el tiempo pase. Y pues además les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a que nos escuchen a través de Radio UAS los lunes a las 3 de la tarde. Estaremos compartiendo mucho más contenido a través de estas redes sociales, a través de Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y pues los veremos en un siguiente episodio. Gracias de nuevo y nos veremos. Gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.